El ciclón, por Hermann Hesse. Mediaban los años 90 y yo hacía servicio de mérito en una fábrica de mi ciudad natal que aquel mismo año había de abandonar para siempre. Tenía alrededor de 18 años y nada sabía de lo hermosa que era mi juventud, pese a disfrutarla diariamente y sentirla en torno de mí como el pájaro siente el aire. A las personas mayores, que nunca pueden recordar los años en detalle, me basta indicarles que el año de mi relato, nuestra región fue azotada por un ciclón o vendaval, de una violencia que ni antes ni después se ha conocido en la región. Fue aquel año. 2 o 3 días antes yo me había clavado un formón en la mano izquierda. La mano quedó perforada y se inflamó. Tenía que llevarla vendada y no podía acudir al taller. Recuerdo que durante todo aquel final de verano, nuestro angosto valle estuvo bajo el influjo de un increíble calor sofocante, y que a veces una tormenta seguía a otra durante días. Había una inquietud febril en la naturaleza que a mí solo me afectó en forma sorda e inconsciente, pero de la que guardo recuerdo en algunos pormenores. Al atardecer, por ejemplo, cuando iba a pescar, encontraba a los peces extrañamente excitados por la atmósfera cargada. Se precipitaban unos sobre otros, desordenadamente. Con frecuencia saltaban fuera del agua y se lanzaban ciegos al anzuelo. Por fin refrescó un poco y se encalmó un tanto el tiempo. Las tormentas se hicieron más raras y en las madrugadas se presentía ya el próximo otoño. Una mañana abandoné nuestra casa y salí a corretear con un libro y un pedazo de pan en el bolsillo. Siguiendo los hábitos de mi niñez, fui primero por detrás de la casa a ver el jardín, que aún estaba envuelto en sombras. Los abetos que había plantado mi padre y yo mismo, habían conocido muy jóvenes y de cuerpo delgado, se erguían altos y robustos. A sus pies se amontonaban las hojas color marrón claro y desde hacía años no crecían allí más que las siempre vivas. Pero al lado, en un cuadro largo y estrecho, se alzaban las plantas vivaces de mi madre que lucían floridas y alegres, y cada domingo se recogían de ellas grandes ramos de flores. Había una planta con haces de pequeñas flores color vermellón que se llamaba amor encendido, y un tierno arbusto sostenía en sus tallos delgados flores acorazonadas, rojas y blancas, que se llamaban corazones de mujer. Y otra planta tenía por nombre orgullo caído. Cerca crecían amelos de tallo alto que aún no habían alcanzado la floración, y en medio se esparcía por el suelo, con blandas púas, la uva de gato, de hojas carnosas, y la graciosa verdolaga, y este cuadro estirado y angosto era nuestro favorito y nuestro jardín de ensueño, porque en él crecían variadas y exóticas flores, más peregrinas y preciosas que todas las rosas de los dos bancales circulares. Cuando salía el sol y brillaba sobre el muro, cubierto de hiedra, cada planta exhibía su propia peculiaridad y belleza. Los gladiolos resplandecían jugosos con sus colores chillones, se alzaba el heliotropo con sus tonalidades grises y, como hechizado, inmerso en su intenso aroma, el amaranto colgaba rendido y mustio, pero la aguileña se mantenía en pie y repicaba con sus cuádruples campanillas de verano. En torno a varas de oro y al phlox azul zumbaban rumorosas las abejas, y por la tupida hiedra corrían presurosas y en desorden pequeñas arañas parduzcas. Sobre los alelíes revoloteaban las mariposas de vuelo rápido y caprichoso, con cuerpo abultado y alas cristalinas, llamadas esfinges. En mi holgura vacacional iba de una flor a otra. Olía aquí y allá una umbela fragante, o abría cuidadosamente con los dedos un cáliz para ver su interior y contemplar el misterioso fondo pálido y el orden oculto de nervios y pistilos, de blandas fibras vellosas y estrías cristalinas. Entretanto, estudiaba el cielo matinal poblado de nubes en una extraña mezcla de jirones de niebla y celajes de rizados grumos. Me pareció que aquel día habría otra tormenta, y decidí ir por la tarde a pescar unas horas. Removí, en la esperanza de encontrar lombrices, unas piedras toba del cercado, pero solo se deslizaron tropeles de cochinillas secas, cenicientas, que huían sobresaltadas en todas direcciones. Pensé lo que podía hacer y de momento no se me ocurrió ningún plan. Un año atrás, en mis últimas vacaciones, era todavía un adolescente. Lo que más me gustaba entonces, disparar a la diana con arco de avellano, elevar cometas y hacer saltar con pólvoras ratoneras en los campos, ya no tenía el atractivo y encanto de antes, como si una porción de mi alma se hubiera fatigado y no respondiera ya a las voces que antes le fueran caras y gozosas. Extrañado y con una oculta angustia,
Eché una ojeada al mundillo bien conocido de mis alegrías infantiles. Contemplé el pequeño jardín, el balcón adornado de flores y el húmedo patio en sombra con su empedrado salpicado de verde musgo, y mostraban otra faz que antaño, e incluso las flores habían perdido algo de su inagotable encanto. Humilde y aburrido, seguía en el ángulo del jardín el viejo estanque con el canal de conducción de agua. Allí había hecho correr el agua para tormento de mi padre durante media jornada. Había instalado rodeznos de madera, construido diques y canales en el trayecto y provocado grandes inundaciones. El corroído estanque había sido mi pasatiempo constante y favorito, y al contemplarlo despertaba en mí un eco de aquellas alegrías infantiles, pero el eco me resultaba triste, y el depósito ya no era un manantial, un torriente ni un Niágara. Pensativo me encaramé al cercado. Una campanilla me rozó la cara, la corté y me la puse en la boca. Decidí dar un paseo y contemplar nuestra ciudad desde lo alto del monte. Ir de paseo era un proyecto más o menos placentero que en el período anterior jamás se me hubiera ocurrido. Un adolescente no sale de paseo. Va al bosque como bandido, como caballero, como indio. Va al río como almadiero y pescador, o como constructor de molinos. Va a las praderas, a la caza de mariposas y lagartijas. Y así se me presentó mi paseo como actividad solemne y un tanto aburrida de un adulto que no sabe bien por dónde tirar. Mi campanilla azul se marchitó pronto y la arrojé. Luego fui mordisqueando una ramita de boj que había arrancado. Sabía amarga y aromática. En el terraplén donde crecía la alta retama pasó corriendo a mis pies una lagartija verde. Entonces despertó en mí la adolescencia y no descansé. Corrí, me deslicé, espié hasta que tuve mis manos al asustado animal cálido de sol, miré sus pequeños ojos brillantes como perlas y sentí en una evocación de mi antigua afición predatoria el cuerpecillo elástico y fuerte, y las duras patas que se defendían y forcejeaban entre mis dedos. Pero ahí se agotó mi placer, y ya no supe qué hacer con el animal capturado. Aquello no me decía nada, no me hacía feliz. Me agaché y abrí la mano. La lagartija se estuvo quieta un momento, asombrada, respirando violentamente por sus flancos, y desapareció presurosa entre la hierba. Luego pasó ante mí un tren sobre los raíles relucientes. Le seguí con la vista. Súbitamente presentí con toda claridad que aquella tierra no me podía deparar ya ningún placer, y deseé ardientemente irme con aquel tren y salir al ancho mundo. Miré en torno, por si el guarda se hallaba en las proximidades, y al no ver a nadie ni escuchar nada, salté rápidamente la vía, y al otro lado trepé por las altas rocas areniscas de color rojo en las que aún podían verse los agujeros ennegrecidos de los barrenos para la construcción de la vía. Sabía cómo arrastrarme hasta arriba, agarrándome a las duras matas de esparto ya marchitas. En la roja cantera se respiraba un calor seco mientras trepaba la arena cálida y se me metía por las mangas. Y cuando alcé la vista, apareció encima de la pared vertical pétrea el cielo cálido y luciente, asombrosamente próximo y firme. Y de pronto me encontré arriba. Pude apoyarme en el borde de la cantera, arrastrar la rodilla, agarrarme a un pequeño tronco de acacia delgado y espinoso, y me hallé en una pradera abandonada que subía en pendiente. Aquel pequeño y tranquilo páramo, bajo el que en abrupta perspectiva pasaban los trenes, había sido para mí en tiempos un buen sitio de reposo. Aparte de la hierba tenaz y salvaje, no apta para segar, crecían pequeños rosales de tiernas espinas y alguna que otra raquítica acacia sembrada por el viento, que a través de sus hojas menudas y transparentes dejaba pasar el sol. En esta isla herbácea, que también en la parte superior quedaba delimitada por una franja de piedra roja, me instalé yo un día como otro Robinson. El solitario paraje no pertenecía a nadie sino a aquel que tenía el valor y el espíritu aventurero de conquistarlo en ascensión vertical. Aquí grabé con formón, a mis 12 años, mi nombre en la piedra. Aquí leí La Rosa de Tannenburg y escribí un drama infantil que trataba del valiente cabecilla de una tribu india en trance de desaparición. La hierba colgaba, abrasada por el sol, en mechones pálidos y blanquecinos por la ladera empinada. La retama encendida despedía una fragancia fuerte y áspera en la quietud del aire cálido. Me tendí en el agostado suelo, contemplé las finas hojas de las acacias traspasadas por un sol deslumbrador y distribuidas con pulcra elegancia que reposaban en el cielo de intenso azul y medité. Me pareció llegada la hora de desplegar ante mí el panorama de mi vida y de mi porvenir.
Pero no pude descubrir nada nuevo. Solo vi el extraño empobrecimiento que me amenazaba de todas partes, el desconcertante palidecer y marchitarse de las alegrías pasadas y de las ideas que me habían sido caras. Para lo que había tenido que dejar contra mi voluntad, para toda la dicha perdida de la niñez, mi oficio no era ningún recambio adecuado. Me gustaba poco y no le permanecí fiel mucho tiempo. Para mí no había otro camino que salir al mundo donde sin duda encontraría en alguna parte nuevas satisfacciones. ¿Qué tipo de satisfacciones podían ser estas? Se podía ver mundo y ganar dinero. Ya no había que preguntar al padre y a la madre antes de hacer o emprender algo. Se podía en los domingos jugar a los bolos y beber cerveza. Pero veía perfectamente que todo esto eran cosas secundarias y en modo alguno el sentido de la nueva vida que me esperaba. El sentido auténtico se hallaba en otra parte. Era algo más profundo, más bello, más misterioso, y estaba relacionado, así lo presentía, con las chicas y con el amor. Ahí tenía que ocultarse un profundo placer y satisfacción, de otro modo el sacrificio de los goces infantiles carecería de sentido. Algo sabía del amor. Había visto algunas parejas de amantes y leído poemas amorosos de maravilloso arrobamiento. También me había enamorado en varias ocasiones y había experimentado en sueños algo de la felicidad por la que un hombre apuesta su vida y que constituye el sentido de sus actos y aspiraciones. Tenía compañeros de escuela que iban por estas fechas con chicas, y en el taller colegas que hablaban sin miedo de los bailes dominicales y de alcobas escaladas de noche. Mas para mí el amor era aún un jardín cerrado a cuyas puertas aguardaba con tímida nostalgia. Solo la última semana, poco antes de mi accidente con el formón, se dejó sentir en mí su llamada, y desde entonces me encontré en esa situación de inquietas cavilaciones de quien está de despedida. Desde entonces mi vida anterior se convirtió en pasado, y se me aclaró el sentido del futuro. Nuestro segundo aprendiz me tomó aparte un atardecer y me contó, mientras volvíamos a casa, que conocía a una chica guapa que aún no tenía novio, y no quería tener a otro que a mí, y que había bordado un portamonedas de seda con intención de regalármelo. No quiso decir su nombre. Yo mismo lo podría adivinar. Al insistirle yo y preguntarle, y finalmente mostrarme desdeñoso, se detuvo. Nos hallábamos exactamente en el puente del molino sobre el río, y me dijo en un susurro, «Viene detrás de nosotros». Me volví tímidamente, entre esperanzado y temeroso de que todo fuera una broma. En aquel momento subía tras nosotros las gradas del puente una muchacha de la hilandería, Berta Böcklin, a la que ya conocía desde la catequesis de confirmados. La muchacha se paró, me miró sonriente y poco a poco se le fue encendiendo el color hasta que todo su rostro fue una llama. Yo seguí adelante presuroso y camino de casa. Desde entonces volvió a abordarme en dos ocasiones, una en la hilandería, donde teníamos trabajo, y otra al regresar a casa al atardecer, pero esta segunda vez solo me saludó añadiendo, ¿ya de descanso? Esto significa que se desea trabar una conversación, pero yo asentí simplemente con la cabeza y me marché azorado. Mi pensamiento se aferraba a este episodio y no se aclaraba. Muchas veces había anhelado con vivas ansias amar a una muchacha bonita. Ahí tenía una, hermosa y rubia y algo mayor que yo, que quería ser besada por mí y descansar en mis brazos. Era alta y fuerte, era nibia y colorada y bella de rostro. En su nuca jugueteaban los bucles sombreados del cabello y su mirar era expectante y amoroso. Pero yo nunca había pensado en ella. Nunca había estado enamorado de ella, nunca la había anhelado en sueños deliciosos, ni había susurrado con temblor su nombre sobre mi almohada. Yo podía, si ella quería, acariciarla y tenerla por mía, pero no podía cortejarla, postrarme ante ella y adorarla. ¿Cómo salir de la situación? ¿Qué debía hacer? Me levanté malhumorado de mi lecho de hierba. Ay, era una mala época. Ojalá se acabase mañana mismo mi año de aprendizaje en la fábrica para poder marcharme lejos de aquí y empezar de nuevo y olvidar todo esto. Solo por hacer algo y por sentir que vivía, decidí subir hasta la cima del monte pese a estar ya cansado. Allá arriba me encontraría a gran altura de la pequeña ciudad y podía mirar a la lejanía. Me lancé ladera arriba hasta alcanzar los peñascos de la altura, me agarré a las piedras y gané la alta planicie, donde el inhóspito monte abundaba en matorrales y rocas movedizas. Sudoroso y con respiración fatigada, coroné la cima y respiré más aliviado el suave vientecillo de la altura soleada. Rosas marchitas pendían indolentes de los rosales agostados y dejaban caer cansinas, pálidas hojas macilentas al rozarlas a mi paso.
Verdes zarzamoras proliferaban por doquier y solo en la zona de sol asomaba el primer tenue destello de bruñida morenez. Mariposas de cardo revoloteaban tranquilas al aire encalmado y cálido, produciendo irisaciones de color sobre la umbela azulosa de una milendama. Posaban innumerables coleópteros rojos y negros en las flores, en muda y en peregrina asamblea, y movían automáticamente sus largas patas delgadas. Del cielo habían desaparecido ya las nubes. Era un cielo azul puro, recortado en fuerte contraste por las negras puntas de los abetos de los próximos montes umbrosos. Sobre el picacho más alto, donde solíamos encender de escolares nuestras fogatas de otoño, hice un alto y dirigí la vista atrás. En lo hondo del valle, sumido en la penumbra, vi el rutilar del río y el fulgor de la blanca espuma de las presas de molino, y recostada en la angosta hondonada nuestra vieja ciudad con sus pardos tejados sobre los que se elevaba a los aires enhiesto y sosegado el humo azul de mediodía. Allí estaba la casa de mi padre y el viejo puente, allí nuestro taller, en el que veía brillar rojo y minúsculo el fuego de la fragua, y más allá río abajo la hilandería, en cuyo tejado plano crecía la hierba y tras cuyos relucientes cristales trabajaba también, entre muchos otros, Berta Vöckling. ¡Ay, la Berta! No quería saber nada de ella. La ciudad natal se abría a mi contemplación en su viejo rostro familiar con sus jardines, lugares de juego y rincones. Los números dorados del reloj de la iglesia brillaban sutilmente al sol, y en el canal del molino, en sombra, se reflejaban claramente casas y árboles sumidos en fresca oscuridad. Solo yo había cambiado y solo de mí dependía el que entre mi persona y aquel espectáculo se interpusiera un velo espectral de extrañamiento. Encerrada en aquel pequeño distrito de muros, río y bosque, mi vida no se sentía segura y feliz. Aún estaba atada con fuertes hilos a aquellos parajes, pero ya no encapsulada y cercada, y pugnaba por franquear en alas de la nostalgia las estrechas fronteras y salir al ancho mundo. Mientras mi mirada se perdía allá abajo con una peculiar tristeza, en mi alma emergían incitantes las secretas esperanzas de mi vida, frases de mi padre y frases de los poetas predilectos, junto a mis propios e íntimos deseos, y me parecía una cosa difícil, pero sumamente valiosa, el llegar a ser un hombre y el tomar conscientemente en mis manos mi propio destino. Este pensamiento incidió como una luz sobre las dudas que me agobiaban en el asunto de Berta Vöckling. Por muy bonita que fuera, y por mucho que me quisiera, a mí no me iba el recibir el regalo de la felicidad sin trabajarlo ni conquistarlo, de manos de una muchacha. No. Faltaba poco para el mediodía. Se me había disipado el afán escalador. Bajé pensativo camino de la ciudad, siguiendo el sendero del río, pasando bajo el pequeño puente del ferrocarril, donde en mis tiernos años todos los veranos capturara entre la espesura de las ortigas las orugas peludas y grises de los pavones, y bordeando los muros del cementerio, a cuya entrada un nogal esparcía tupida sombra en el suelo tapizado de musgo. El portón estaba abierto y escuché el murmullo de la fuente interior. Casi contigua se hallaba la plaza de los juegos y las celebraciones, donde en la fiesta de mayo y el día de la victoria se comía y bebía, se charlaba y se bailaba. Entonces se encontraba en silencio y abandonada, a la sombra de los vetustos y corpulentos castaños, con cegadoras manchas de sol sobre la arena roja. Abajo en el valle, por la carretera soleada, a la vera del río, el calor de mediodía era implacable. En la orilla opuesta, la que ocupaban las casas envueltas en deslumbrantes reflejos solares, se erguían unos pocos fresnos y arces de escaso follaje, y ya con el tono amarillento del fin del verano. Siguiendo mi costumbre, fui a la orilla e intenté ver los peces. En el agua cristalina se cimbreaban con largos y ondulantes movimientos las algas espesas y ramificadas. Aquí y allá se encontraba solitario, en oquedades oscuras que conocía bien, algún pez gordo, indolente e inmóvil, el morro orientado hacia la corriente, y más arriba corrían a veces en pequeñas bandadas las crías de albur. Vi que había hecho bien en no ir aquella mañana a pescar, pero el aire y el agua, y la manera como un viejo y oscuro barbo descansaba en el agua clara entre dos piedras redondas, me hacía esperar que aquella tarde se pudiera pescar algo. Lo tomé en cuenta, y seguí adelante, y respiré hondo cuando desde la calle deslumbraba de sol penetré en el fresco corredor de nuestra casa. Creo que hoy también tendremos tormenta, dijo en la mesa mi padre, que poseía un fino instinto del tiempo. Yo objeté que no se veía la más leve nubecilla en el cielo ni soplaba viento oeste, pero él sonrió y dijo, ¿no sientes que el aire está cargado? Ya lo veremos.
Desde luego había un ambiente bastante sofocante y el canal de desagüe olía muy fuerte, como cuando empezaba a soplar el viento sur. Estaba cansado por la escalada y por el calor que había pasado, y me senté en el balcón mirando hacia el jardín. Con escasa atención y a veces interrumpido por el ligero sopor, leí la historia del general Gordon, el héroe de Jartum, y a mí también me iba pareciendo que pronto habría tormenta. El cielo era azul y límpido, pero el aire se hacía por momentos más sofocantes, como si hubiera capas de nubes incandescentes delante del sol que seguía luciendo en la altura. Hacia las 2 me metí en casa y empecé a poner a punto mis aparejos de pesca. Mientras buscaba los sedales y anzuelos sentí ya la íntima excitación de la pesca y constaté con gratitud que al menos me había quedado este placer profundo y apasionante. La calma extrañamente agobiante, opresiva de aquella tarde, se me quedó grabada indeleblemente en la memoria. Llevé mi cubo de pesca río abajo hasta el puente inferior que se encontraba ya en parte a la sombra de las casas altas. De la cercana hilandería se percibía el susurro adormecedor de las máquinas, semejante a un zumbido de abejas, y del molino de arriba se oía cada minuto el molesto y ronco chirrido de la sierra circular. Aparte de ello, todo estaba en calma. Los obreros se habían retirado a la sombra de los talleres, y en la calleja no se veía un alma. En la isla del molino, un niño desnudo se abría paso por entre las piedras mojadas. Ante el taller del maestro Wagner, planchas de madera sin pulir se recostaban en la pared y despedían al sol un fuerte aroma. La penetrante esencia llegaba hasta mí y se podía diferenciar claramente del intenso olor, en parte olor a pescado, del agua. También los peces habían advertido lo insólito de las condiciones atmosféricas y se mostraban caprichosos. Algunos escarchos picaron el anzuelo durante el primer cuarto de hora. Una pieza gorda me rompió el sedal cuando ya casi lo tenía en las manos. Inmediatamente les entró el desasosiego a los bichos. Los escarchos se escondieron en lo profundo del fango y no volvieron a mirar el cebo. Mientras hacia la superficie se veían bandadas de pececillos jóvenes, de un año, que bogaban en bandadas cada vez más numerosas río arriba como en una huida. Todo indicaba que se cernía un cambio de tiempo, pero el aire continuaba quieto como un cristal y el cielo estaba incólume. Pensé que aguas residuales habían ahuyentado a los peces, y como aún no quería darme por vencido, opté por cambiar de sitio y me dirigí al canal de la hilandería. Apenas hube encontrado allí un lugar, junto al almacén, y sacado mis aparejos, apareció en una ventana de las escaleras de la fábrica la Berta, haciéndome señas, pero yo hice como que no la había visto y me incliné sobre mi anzuelo. El agua discurría oscura en el canal murado. Vi mi figura espejada en las siluetas temblorosas de las ondas, sedente, con la cabeza entre las plantas de los pies. La chica, que aún seguía en la ventana, me llamó por el nombre, pero yo miraba inmóvil el agua y no volví la cabeza. No había manera de pescar. También allí los peces se movían afamosos como en el agua y en alguna tarea urgente. Fatigado por el calor sofocante, permanecí sentado sobre el pequeño muro sin esperar ya nada de aquella jornada, y me entraron ganas de que anocheciera. A mi espalda zumbaba en las salas de la hilandería el eterno son de las máquinas. El agua rozaba con leve rumor las húmedas paredes del canal revestidas de verde musgo. Me invadió una indiferencia amodorrada y continué sentado porque me sentía demasiado indolente para volver a enrollar el sedal. De esta duermevela perezosa desperté de pronto, tal vez al cabo de una media hora, con una sensación de preocupación y profundo malestar. Una ráfaga de viento se arremolinó con violencia en torno mío. El aire era espeso y desabrido. Unas golondrinas huían asustadas rozando el agua. Sentía mareo y pensé haber sufrido quizá una insolación. El agua parecía oler más fuerte y una sensación de náusea, como proveniente del estómago, se apoderó de mi cabeza y me produjo sudor. Saqué del agua el sedal para refrescar mis manos con las gotas que caían y empecé a recoger mis aparejos. Cuando me hube levantado, vi como en la plaza frente a la hilandería el polvo se remolinaba en pequeñas nubes juguetonas. De repente remontó a lo alto, formando una única nube. Allá arriba, en la atmósfera revuelta, huyeron los pájaros como fustigados por la tolvanera, y seguidamente vi como en las honduras del valle el aire se tornaba blanco como en una densa tempestad de nieve. El viento, ya extrañamente fresco, me asaltaba como un adversario. Barría de las aguas los pececillos. Me quitó la gorra y me abofeteó el rostro. La masa blanquecina, que casi acababa de posarse como un manto de nieve sobre lejanos tejados, la sentí súbitamente en torno mío, fría e hiriente. El agua del canal roció el espacio como a golpes acelerados de ruedas de molino. El sedal salió despedido y a mi alrededor una tromba blanca y estruendosa bramaba jadeante y aniquiladora. Yo recibía golpes en la cabeza y en las manos.
Una lluvia de tierra me salpicaba desde abajo, arena y trozos de madera se arremolinaban en el aire. Todo aquello me resultaba incomprensible. Solo sentía que algo terrible estaba sucediendo y que había peligro. Como una exhalación me planté en el almacén y me guarecí dentro, ciego de sorpresa y de espanto. Me agarré a un puesto de hierro, y durante unos segundos estuve aturdido y sin aliento, con mareo y miedo instintivo, hasta que empecé a reflexionar. Se había desatado una endiablada tempestad como jamás había visto ni hubiera creído posible. En la altura resonaba un ruido amenazante y salvaje. Sobre el tejado plano y en el suelo a la entrada se precipitaba en masa blancas y espesas un granizo de grueso calibre. Piedras del tamaño de un huevo me salpicaban desde fuera. El fragor del granizo y del viento era un horrible. El canal azotado por el huracán hervía de espuma y el agua fustigaba los muros e inquieto oleaje. En un minuto vi tablas, ripias y ramas de árboles arrancados y lanzados al aire, piedras que caían y trozos de argamasa que se precipitaban y quedaban sepultados inmediatamente bajo la masa de granizo que se acumulaba encima. Bajo golpes fulminantes como de martillo se rompían y se derrumbaban tejas, se destrozaban cristales, se desplomaban canalones de los tejados. En esto, una persona salió de la fábrica y desde ésta cruzó el patio cubierto de granizo, haciendo frente al viento con los vestidos revueltos. Trabajosamente y a trompicones se fue acercando en dirección a mí en medio de un diluvio espantoso. Entró en el almacén, corrió hacia mí. Un rostro dulce, entre extraño y familiar, con grandes ojos amorosos y honda sonrisa, se ofreció muy próximo a mi mirada. Una boca cálida y silenciosa buscó mi boca y me besó largo rato con vehemencia insaciable. Unas manos rodearon mi cuello y un húmedo cabello rubio frotó mis mejillas, y mientras en torno la tempestad de granizo sacudía el mundo, una tempestad de amor muda y estremecedora me atacaba a mí aún más honda y terrible. Nos sentamos sobre un tablero, sin decir palabra, estrechamente abrazados. Yo acaricié tímido y sorprendido el cabello de Berta y apreté mis labios contra su boca fuerte y abultada. Su calor me envolvió dulce y ardientemente. Cerré los ojos. Ella estrechó mi cabeza en su pecho palpitante y en su seno, y me acarició el rostro y el cabello con manos suaves, deslizantes. Cuando abrí los ojos, despertando de una caída en la tiniebla del vértigo, su rostro grave, fuerte, de una belleza melancólica, se alzaba sobre mí, y sus ojos me miraban ausentes. De su frente clara corría por todo el rostro, entre los cabellos revueltos, un hilillo sutil de sangre roja, hasta alcanzar el cuello. —¿Qué es eso? —¿Qué te ha pasado? —exclamé suspenso. Me miró con hondura los ojos y sonrió débilmente. —Creo que el mundo se viene abajo —dijo quedamente, y el ruido del vendaval ahogó sus palabras. —Estás sangrando —dije—. Es del granizo, déjalo. ¿Tienes miedo? No. ¿Y tú? Yo no tengo miedo. Ay, tú. Se va a derrumbar la ciudad entera. Oye, ¿no me quieres? Guardé silencio y contemplé hechizado sus grandes claros ojos, que rebosaban de un amor desconsolado, y mientras se hundían en los míos y mientras su boca se posaba fuerte y excitante sobre la mía, miré fijamente su rostro grave, al tiempo que el delgado hilo de sangre roja corría desde el ojo izquierdo sobre la piel blanca y fresca, y mientras mis sentidos desfallecían embriagados, el corazón se resistía y se defendía con desesperación de la posibilidad de ser conquistado así, en la tempestad y contra su querer. Me enderecé, y ella leyó en mi mirada que me inspiraba compasión. Entonces se echó hacia atrás y me miró como resentida, y como ya en un movimiento de pena y preocupación le tendiese la mano, la tomó entre las suyas, hundió su rostro en ella, se arrodilló y comenzó a llorar, y sus lágrimas corrieron cálidas sobre mi mano convulsa. La miré desconcertado. Su cabeza reposaba entre sollozos sobre mi mano, en su nuca jugueteaba y sombreaba una suave pelusa. Si hubiera sido otra, pensé lúcidamente, si hubiera sido una que yo realmente amaba y a la que pudiera entregar mi alma, habría deseado palpar con dedos amorosos aquel blando plumón y besar aquella nívea nuca, pero mi sangre se había aquietado, y yo sufrí las torturas de la vergüenza viendo a mis pies aquella a la que no había querido entregar mi juventud y mi orgullo. Todo esto que yo experimenté como un ensueño que hubiese durado un año y que aún hoy sigue en mi memoria con mil pequeñas incitaciones y signos como un periodo de tiempo prolongado, transcurrió en realidad en unos pocos minutos. Inesperadamente rompió a clarear trozos de cielo azul y húmedo aparecieron en mensaje de conciliación y pureza, y de pronto cesó el estruendo de forma total, envolviéndonos una paz maravillosa, increíble.
Como de un antro fantástico salí del almacén a la recuperada luz del día, sorprendido de seguir viviendo. El patio ofrecía un aspecto desolador. La tierra parecía removida, como pisada por caballos, montones de chatarra por todas partes. Mi aparejo de pesca había desaparecido, como también el cubo de peces. La fábrica se llenó de voces humanas. A través de los innumerables cristales rotos miré a las salas que hervían de gente. De todas las puertas salían hombres y mujeres. El suelo estaba lleno de vidrios y ladrillos rotos. Un largo canalón de hojalata había sido arrancado y colgaba doblado y transversal sobre media casa. Me olvidé de todo lo que acababa de presenciar y solo sentí una curiosa elemental, angustiosa, por ver lo que había pasado y los daños que el huracán había producido, sensación. En el primer momento, todos los cristales y tejas rotas de la fábrica ofrecían un aspecto desolador e irremediable, pero luego resultó que la cosa no era para tanto y no estaba en consonancia con la horrible impresión que el ciclón me produjera. Respiré aliviado y también extrañamente un tanto decepcionado y desilusionado. Las casas seguían como antes y a ambos flancos del valle se erguían las montañas. No, el mundo no se había hundido. Entretanto, tras abandonar el patio de la fábrica y llegar a través del puente a la primera calle, el siniestro me deparó otro espectáculo peor. La calleja estaba llena de cascos y de postigos destrozados. Algunas chimeneas habían sido arrancadas y arrastraron consigo trozos de los tejados. Había gente delante de todas las puertas, consternada y lamentándose, todo tal y como yo había visto en los cuadros de ciudades sitiadas y conquistadas. Piedras y ramas de árboles bloqueaban el camino. Tras los cascos y fragmentos se veían por doquier ventanas sin cristales. Las cercas de los jardines yacían por el suelo o colgaban crujientes sobre los muros. Se buscaba a niños desaparecidos. En los campos debía de haber personas heridas por el granizo. Se enseñaban trozos de granizo del tamaño de un tálero y aún mayores. Yo estaba aún demasiado excitado para volver a casa y contemplar los daños de mi propia mansión y jardín. Tampoco se me ocurrió pensar que podían echarme en falta, puesto que nada me había pasado. Decidí darme una vuelta por los alrededores en lugar de andar tropezando entre cascotes, y me vino la imaginación en forma seductora a mi lugar preferido, la vieja plaza de fiestas junto al cementerio, a cuya sombra celebrara todas las grandes solemnidades de mi niñez. Constaté sorprendido que 4 o 5 horas antes había pasado por allí de regreso de la excursión a las rocas. Tenía la impresión de haber transcurrido un largo período de tiempo, y así desanduve la calleja, pasando por el puente inferior en el camino. Miré por el hueco de un jardín a la torre de nuestra iglesia, de piedra roja arenisca, que seguía sin novedad, y vi también que el pabellón de gimnasia había sufrido pocos daños. Más adelante se alzaba una vieja pensión cuyo tejado distinguí de lejos. Seguía como antes, pero al mismo tiempo me pareció extrañamente cambiada, sin poder decir en qué. Solo cuando me tomé el trabajo de reflexionar, caí en la cuenta de que delante de la pensión solía haber 2 álamos altos. Estos álamos ya no estaban. Un viejo espectáculo familiar había desaparecido, un sitio encantador quedaba mutilado. Entonces me vino un mal presentimiento de que quizás se habría echado a perder algo más noble. De pronto sentí con sorpresa emocionada cuánto amaba a mi patria, hasta qué punto mi corazón y mi dicha dependían de aquellos tejados y torres, de aquellos puentes y calles, de las flores, jardines y bosques. Con la nueva emoción e inquietud caminé más veloz hasta que me encontré en la plaza de las fiestas. Allí permanecí en silencio y vi el lugar de mis gratos recuerdos increíblemente devastado y totalmente destruido. Los viejos castaños a cuya sombra celebráramos nuestras fiestas y cuyos troncos apenas podíamos abrazar entre 3 o 4 niños, estaban destrozados, desgajados, con las raíces arrancadas e inundadas, con agujeros en el suelo del tamaño de una casa. Ninguno se encontraba ya en su sitio, y también los tilos y los arces habían caído unos sobre otros. La amplia explanada era un enorme montón de ramas, troncos desgajados, raíces y bloques de tierra. Algunos troncos corpulentos aún seguían arraigados en el suelo, pero sin árbol, rotos y deshechos en 1000 fragmentos blancos y pelados. No me era posible avanzar. La plaza y la calle estaban bloqueadas por troncos y despojos de árboles amontonados, y allí donde desde mis primeros años infantiles conociera solo tupidas sombras sagradas y altas bóvedas arbóreas, el cielo vacío contemplaba estupefacto la destrucción. Me pareció que yo mismo había sido desgarrado en todas mis raíces íntimas y me habían arrojado la más cruda intemperie. Anduve todo el día errabundo y no encontré ningún sendero.
ninguna sombra familiar de nogal, ninguna de las encinas de las excursiones infantiles. Por doquier, y en un amplio radio en torno a la ciudad, escombros, socavones, laderas del bosque roturadas y hierba arrancada, cadáveres lastimeros con las raíces desnudas al sol. Entre mí y mi infancia se había abierto un abismo, y mi suelo natal ya no existía. El encanto y la ilusión de los años pretéritos se esfumaron, y pronto abandonaría la ciudad para hacerme un hombre y emprender las aventuras de la vida, cuyas primeras sombras me habían alcanzado en aquellos días.